Estás escuchando una historia de Drama Panda. Te deseo un momento agradable. Después de que la verdadera hija de la familia Han regresó, nuestros compromisos fueron intercambiados. Clara Han se casó en la finca del marqués mientras yo ocupé su lugar, comprometida con un carnicero apellidado Lee en un pueblo rural. Al mirar a mi futuro esposo, tan apuesto y sincero, mi corazón se llenó de alegría. En el futuro, él mataría cerdos y yo enseñaría. Construiríamos nuestra vida juntos. Mi propio compromiso con Julian Wu, el hijo mayor de los mares de la finca de Yongyan, había sido establecido desde la infancia. Los mares de la finca de Yongyan eran una línea noble antigua, y sus requisitos para una futura nuera eran extremadamente estrictos. Por esto, desde mis primeros recuerdos, mi único objetivo en la vida era convertirme en una esposa digna de los estándares del marqués. Pero Alice, yo no era naturalmente talentosa. Estos largos y delgados dedos rompieron innumerables cuerdas de KN con práctica interminable. Tenía que quedarme despierta toda la noche leyendo textos antiguos página por página solo para comprender una fracción de sus significados profundos. Afortunadamente, a través de un esfuerzo diligente, finalmente gané el título de dama talentosa de la capital. Al día siguiente de mi ceremonia de mayoría de edad, el marqués de la finca de Yongyan envió los regalos de compromiso. Mi abuela miró la lista de regalos y dejó escapar un largo suspiro. Rosie, me temo que tu vida a partir de ahora no será fácil. Entendí lo que quería decir. Al mirar la lista principal, nadie creería que estos fueran regalos de la finca de un marqués, parientes de la familia imperial. Pero esto solo se debía a que mi padre era apenas un funcionario civil menor de quinto rango. Haber asegurado un compromiso con la finca de los Marques, gracias a las conexiones de mi abuela, ya era una bendición de nuestros antepasados. ¿Cómo podría atreverme a pedir más? Sonreí para reconfortar a mi abuela, diciéndole que no se preocupara. Después de casarme, seré filial con mi suegro y mi suegra, cuidaré a mi esposo y administraré la casa meticulosamente. Un corazón humano eventualmente puede ser conmovido. La abuela acarició mi espalda con lástima, su voz llena de orgullo. Rosie, por supuesto, es la mejor chica del mundo. En cuanto a los chismes sobre que estás subiendo demasiado, simplemente finge que no los escuchas. En mi opinión, quien se case con Rosie será el afortunado. Me reí, acurrucándome en sus brazos como una niña. Pero te extrañaré mucho. Con menos de un mes hasta el día de la boda, había preparado todo, esperando pacíficamente mi matrimonio. Pero justo entonces, mi padre trajo a casa a una chica, afirmando que esta era la verdadera joven de la familia Han. Yo era simplemente una niña tomada por error durante el caos de aquel año. El colgante de jade y el registro de nacimiento en el cuerpo de Clara testificaban silenciosamente todos los años que había vivido bajo una identidad que no era mía. Finalmente entendí por qué. Desde pequeña, Lord Han y Madame Han siempre habían mantenido su distancia, incluso tratándome con severidad excesiva. Solía pensar que valoraban la formalidad y no les gustaba ser demasiado cercanos con sus hijos. Además, como futura esposa de los Marques, tenía que ser un modelo de conducta perfecta. Resultó que desde hace mucho sabían que no era su verdadera hija. La salud de Madame Han ya no era adecuada para dar a luz, pero no querían perder la oportunidad de conectarse con la finca del marqués. Así que me aceptaron a regañadientes. Ahora que la verdadera joven había regresado, la que se casaría en la finca de los Marques ya no era yo. Todos estos años, nuestra relación padre-hija había llegado a su fin. Lord Jen dijo fríamente, «Puedes irte». Un dolor agudo atravesó mi corazón. ¿Acaso todos mis años de servicio dedicado no me merecían siquiera un lugar en esta casa? Al día siguiente, mientras todavía dormía profundamente, me despertaron, empacaron mi equipaje y me pusieron en un pequeño bote rumbo al sur, a miles de millas de distancia. No solo me esperaban mis padres biológicos, sino también el carnicero Lee, el hombre que originalmente estaba comprometido con Clara. La vida en el pueblo de Gudian era muy diferente de lo que había imaginado. Mis padres tenían una pequeña tienda de tofu. Cada día, antes de que amaneciera, estaban ocupados encendiendo el fuego, moliendo frijoles y hirviendo leche de soya.
Varias veces quise arremangarme y ayudar, pero mis padres se turnaban para negarse. Eres una gran dama criada en la próspera capital. ¿Cómo puedes hacer este tipo de trabajo pesado? Así es. Así es. Vuelve a dormir un poco más, hija. Mi madre decía esto mientras se frotaba las manos. Parecía que cada vez que me enfrentaban, su incomodidad y culpa eran evidentes. Pero, ¿qué habían hecho mal? Mi aparentemente glamorosa vida como dama noble no era culpa de ellos. No tenían idea de cómo había vivido en la capital, observando cuidadosamente cada uno de mis pasos. Como no podía ayudar en casa, solo podía salir a dar un paseo. Para mi sorpresa, yo que había crecido en la opulenta capital, quedé completamente deslumbrada por las bulliciosas calles del mercado de Gudien. El joven que vendía figuras de masa y tangaló vio mi curiosidad y me llamó con entusiasmo. En mi oído, la voz de Madame Ham repentinamente resonó: Rosalind Ham, eres la futura esposa de los Marques. No muestres tu rostro en público ni te involucres con las vulgaridades del mercado. Deshonrarás a la familia. Dudé unos segundos, luego saqué una moneda de mi bolso. Ya no era la futura esposa de los Marques. El joven tomó felizmente la moneda y me entregó el pincho más grande de tangaló. La anciana que vendía molinetes a su lado vio lo generosa que fui y de inmediato me ofreció un puñado de ellos. Señorita, mire mis molinetes. Sin girar, no hay pago. Cuando regresé a casa, mis brazos llenos de paquetes grandes y pequeños, mis padres estaban atónitos. Hija, ¿planeas abrir una tienda de variedades? Ah, no tuve tiempo de reaccionar. Mi madre empujó a mi padre. ¿Qué tonterías dices? Si a nuestra hija le gusta comprar cosas, déjala. Estos cachivaches no deben costar tanto dinero. Me miró con una sonrisa cariñosa. Mientras seas feliz, eso es lo que importa. El pequeño molinete se colocó en la mesita junto a mi cama. Esa noche, la luz de la vela, parpadeando como un pequeño frijol, proyectaba un débil resplandor amarillo en la habitación. Me senté con la barbilla en las manos, soplando suavemente el molinete. Giraba rápidamente. Al mirarlo, sonreí por razones que no podía explicar del todo. Resultó que había personas en este mundo a las que no les importaba si estaba en lo correcto o equivocada, sino solo si era feliz. Al día siguiente, dormí hasta despertar naturalmente y luego fui a la tienda a buscar a mis padres. Inesperadamente, vi a un hombre alto hablando con ellos en la tienda. Detrás de mí, escuché los susurros tranquilos de los transeúntes. Ese devoto carnicero Lee finalmente ha regresado. Probablemente no sabe que su prometida ya se ha ido. Mi corazón dio un salto. Así que era él. El día que Clara fue llevada. Leonie había estado viajando. Ahora, a su regreso, se enteró de que su prometida se había ido a la distante capital, a punto de convertirse en dama de la finca de los Maris. Al principio, pensé que el compromiso de Leonie y Clara era solo un arreglo hecho por nuestros padres. Pero, para mi sorpresa, Leon se negó a aceptar que mi madre me casara con él en su lugar. Esa noche, mis padres me llamaron al salón principal y me contaron la historia de Clara y León. Aunque León era huérfano, era honesto, amable y extremadamente trabajador en su negocio. Mis padres lo apreciaban mucho. Intentaron persuadirme suavemente de que León solo se negó porque no podía aceptar el cambio repentino. Si supiera lo hermosa y gentil que era, seguramente estaría de acuerdo. En ese momento, sentí de repente lo impredecible que era la vida. Si hace unos meses alguien me hubiera dicho que sería rechazada por 2 hombres seguidos, nunca lo habría creído. Sin embargo, allí estaba yo, despreciada tanto por un noble del patrimonio del marqués como por un carnicero del mercado. Hija, no estés triste. Eres tan buena. Ellos son los que no tienen visión. Tu madre y yo te encontraremos un mejor esposo. Mi madre me consolaba desde un lado. Negué con la cabeza. Madre, por favor, no se preocupe. Ya no quiero casarme. Durante más de una década, había visto casarme en la casa del marqués y convertirme en una dama perfecta como mi único propósito en la vida.
Sin embargo, en tan poco tiempo, había enfrentado un gran cambio. Los padres que había venerado como el cielo y la tierra me veían solo como una herramienta. En el momento en que regresó la verdadera hija, me desecharon sin dudarlo. El hombre que consideraba mi futuro esposo se casó de inmediato con otra mujer, actuando como si yo nunca hubiera existido. Todo lo que una vez aprecié, al mirarlo ahora, parecía nada más que humo ilusorio. De ahora en adelante, quería vivir fiel a mí misma, vivir una vida de libertad. Ser rechazada por un carnicero realmente no significaba nada. Incluso sentí un poco de respeto por su lealtad. Al pensar en ello, mis padres biológicos claramente habían puesto gran cuidado en elegir un esposo para Clara. Tarde esa noche, recordé un pequeño objeto que había comprado durante el día y dejado en la habitación de mis padres, así que me levanté para recogerlo. A través de la ventana, vi a mis padres sentados separados, uno en la cama y otro en una silla. Justo cuando iba a llamar, escuché la voz suave de mi madre. Esposo, me pregunto cómo estará nuestra Clara. Esa niña siempre ha sido tan libre. Ahora que está en la vasta capital, me pregunto si alguien le está molestando. Un momento después, mi padre suspiró suavemente. No te preocupes, Clara es tan inteligente y vivaz. A la gente en la capital seguramente le gustará. Además, tiene a su madre biológica para protegerla. Ciertamente no sufrirá. No sé cuánto tiempo estuve afuera de la puerta. Al final, regresé a mi habitación. El objeto podría recogerse mañana. Las palabras de mis padres resonaron en mis oídos toda la noche. Para ser honesta, no estaba enojada, pero sentía envidia y admiración porque sabía que las dos personas a las que había llamado padre y madre durante más de una década, ahora lejos en la capital, ciertamente no me extrañarían de esta manera. Hermana mayor, ¿puedes decirme qué significa esto? Una voz infantil interrumpió mis pensamientos mientras dormía en el jardín, tomando el sol. Moví la hoja que cubría mis ojos. Una niña pequeña con dos coletas y un libro en la mano estaba allí mirándome. Tomé el libro de ella. Estaba abierto en pensamientos mientras viajaba de noche de Dufú. Las estrellas cuelgan bajas sobre las vastas llanuras. La luna flota en el gran río. A la deriva, ¿qué soy? Una sola gaviota entre el cielo y la tierra. El poema originalmente describía un estado de soledad sin lugar al que pertenecer. Pero ahora, aunque el paisaje era el mismo, la persona era diferente. Leí en él un sentido de libertad, una liberación de todas las restricciones. ¿Te gusta leer libros?, le pregunté a la niña. Ella asintió. Mi madre dice que leer es algo bueno. Me sorprendió un poco. Incluso en la capital, no se aceptaba ampliamente que las niñas leyeran. Sin embargo, aquí en este remoto pueblo, había una mujer con un pensamiento tan progresista. Senté a la niña a mi lado. ¿Qué quieres preguntarme? Le conté todo tipo de historias. Desde la edad dorada de la dinastía Tang hasta la rebelión en Luciana, desde la juventud de Du Fu hasta su vejez. No fue hasta que su madre vino a buscarla que nos dimos cuenta de que ya se había hecho de noche. De repente, sentí que sabía lo que debía hacer. Quería ver montañas y ríos, montar a caballo y recoger flores, ser libre. Pero también quería sembrar las semillas del conocimiento de estos libros en todas partes. La vida de una mujer en este mundo ya está llena de dificultades. Si tuvieran libros como compañeros, quizás se reducirían los problemas que podrían enfrentar más adelante. Al escuchar mi plan, mi padre parecía un poco dudoso. Solo he oído hablar de niños que van a la escuela para aprobar los exámenes imperiales. Para las mujeres, la falta de talento se considera una virtud. Hija, sé que viviste en la capital y leíste muchos libros, a diferencia de las chicas aquí. Pero no todos pueden ser como tú. En el pasado, mis padres siempre habían evitado mencionar mi vida en la capital. Era como si mi regreso a ellos fuera una deuda que nunca podrían pagar. Que mi padre lo mencionara ahora mostraba lo desafiante que era en su mente la idea de una escuela para niñas. Pero no tenía miedo. Lo único que tenía en abundancia ahora era tiempo. Si no podía hacerlo en un mes,
lo haría en un año. Si no podía hacerlo en un año, lo haría durante 10. El tiempo pasó volando y al año siguiente llegó el Festival Goyo de la lluvia de grano. Mi escuela para niñas abrió oficialmente. Alquilé un recinto con un patio en una calle concurrida. Mi padre, un carpintero hábil, construyó personalmente docenas de escritorios y sillas para las estudiantes. En el día de la apertura, volví a encontrar a mi pequeña amiga. Chichi, la niña que me había preguntado sobre el poema de Dufour. Resultó que Chichi era la ahijada de León. León mismo la había traído ese día. Fue bastante divertido. Desde que llegué al pueblo de Gudín, León y yo nos habíamos cruzado varias veces, pero hoy fue la primera vez que realmente hablamos. Dijo que había hecho algo pionero para el pueblo de Gudín, pero como era algo nuevo, el camino por delante ciertamente no sería fácil. Si encontraba alguna dificultad con la escuela, debía acudir a él para obtener ayuda. Al ver mi expresión de sorpresa y admiración, León se rió sinceramente. ¿Qué pasa? ¿Sueno mal? Negué con la cabeza. Solo estoy asombrada por tu perspicacia y porte. No pareces en absoluto un carnicero del mercado. De repente recordé que mis padres decían que León solo había estado en el pueblo de Gudín durante unos 2 años. ¿Dónde había estado antes de eso? ¿Qué había experimentado? Un mes después, León vino a buscarme de nuevo. Mirando la gran cuerda, se rió. Todavía solo 2 estudiantes, y sin embargo continúas enseñando con tanta calma. Sonreí. ¿Qué hay de malo con 2? Si gracias a mí, la vida de estas 2 chicas gana un poco más de color, no es en absoluto un desperdicio. Abrir una escuela para niñas ya era difícil. La gente local encontraba aún más difícil aceptar enviar a sus hijas a la escuela. Ya había anticipado que no habría muchas estudiantes. ¿Qué tal si voy por el pueblo y hablo con sus padres? Tal vez podamos conseguir más estudiantes. Negué con la cabeza, rechazando su amable oferta. Las mentalidades de las personas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Mi capacidad es limitada. Solo quiero enseñar a quienes realmente quieren aprender. Pero León no era de los que se rendían fácilmente. Fue en secreto a cada casa que tenía una niña en edad escolar, ofreciendo proporcionar almuerzos gratuitos para los niños. Si estudiaban durante un mes completo, también serían recompensados con 2 cajas de cerdo. Estos niños aún eran pequeños y no hacían mucho en casa. Ahora, con una oferta tan buena, la escuela se llenó rápidamente a medida que se acercaba el invierno. Al mediodía, viendo a León de pie frente a una gran olla sirviendo arroz a los niños, no pude evitar sentirme pensativa. ¿En qué piensas, señorita? Hermana Juá me dio una palmada en el hombro mientras terminaba de lavar los platos. Solo estaba pensando, ¿León siempre es así de entusiasta y amable? Hermana Juá se rió por dentro. Por supuesto que sí. Ese año, mi esposo y yo lo encontramos en un día nevado cubierto de sangre al borde de la muerte. Me asusté tanto que no me atreví a salvarlo. Pero, afortunadamente, mi esposo insistió. Realmente salvamos a una buena persona. Entonces, ¿qué pasa con el compromiso entre él y Clara? Pregunté con curiosidad. Esa hermana Juá se puso un poco incómoda, tartamudeó y rápidamente cambió de tema. Entendí que allí había una historia oculta. Después de que los estudiantes se marcharon, le pedí a la hermana Juá que se quedara. El número de alumnos aumentaba y sus edades variaban mucho, así que si les enseñaba a todos lo mismo sería difícil que lo asimilaran, pero si los enseñaba por separado, yo sola no podría con todo. Por eso quería enseñarle a la hermana Juá con un día de anticipación las lecciones de los más pequeños para que ella las impartiera al día siguiente, y pensaba pagarle un extra para no afectar la economía de su familia. La hermana Juá quedó atónita y preguntó si realmente podía hacerlo. Por supuesto la animé, diciéndole que ya tenía la previsión de dejar que su hija leyera y aprendiera, algo más allá de lo que hacen la mayoría, que el contenido para los niños pequeños no era difícil y que ella sin duda podía lograrlo. La hermana Juá se sonrojó y confesó que en realidad no había sido ella quien impulsó a su hija a estudiar, sino que Chichi solía seguir a León y aprendió algunas cosas de él, y que, como no lo vio como algo malo, no la detuvo.
Así que todo tenía sentido y no era de extrañar que Chichi hubiera venido aquel día a preguntarme sobre poesía, seguramente por sugerencia de León. El tiempo pasó volando y así transcurrieron 2 años. La hermana Hua ahora podía mantenerse con seguridad frente al estrado, contando a las niñas más jóvenes historias sobre el heroico Leví y el filosófico Suchi. Y no solo ella, sino que algunos estudiantes mayores ya podían actuar como mis asistentes de enseñanza, transmitiendo sus conocimientos a las más pequeñas. Al ver a estas niñas que antes eran tan traviesas convertirse en personas comprensivas y dulces, sentí de repente una punzada de preocupación por si en el futuro podían ser intimidadas. Así que miré a León y pocos días después agregamos clases de defensa personal para las chicas mayores. Siempre había sentido que, aunque León era honesto y trabajador, su porte y su forma de hablar tenían un aura extraordinaria, nada parecida a la de un simple carnicero del mercado, como si escondieran muchos secretos que no podía revelar fácilmente. Yo no deseaba indagar, solo necesitaba saber que él era una buena persona, que sabía artes marciales y que podía enseñar a las niñas, y con eso era suficiente. Un día me miró entrecerrando los ojos y dijo en tono acusatorio que yo le debía demasiado, que las comidas de los estudiantes eran una cosa, pero que habíamos sido invitados a ser maestros los dos, y que yo solo le pagaba a la hermana Hua y no a él, preguntando si no era eso un poco parcial. Yo no respondí y en cambio le pregunté qué clase de persona era Clara. Él se sobresaltó y tosió violentamente al atorarse con un pastel, preguntando por qué preguntaba eso de repente. Le respondí que no era nada serio, solo que llevaba varios años en el pueblo de Gideón y todos parecían evitar mencionar el nombre de Clara delante de mí, y que tenía curiosidad, y le pregunté si, cuando había perdido a la prometida que amaba, nunca había pensado en recuperarla. León levantó la vista hacia la luna en la vasta noche y no había decepción en sus ojos, sino una sonrisa suave en sus labios, diciendo que casarse con la familia del marqués era mucho mejor que casarse con un carnicero de campo, que ella tendría un futuro mejor y que cómo podría ser tan egoísta como para detenerla. Suspiré en silencio porque realmente era un hombre devoto. Luego él me preguntó a mí, si yo, que había pasado de ser futura esposa de un marqués a ser una belleza del tofu rodeada de niños todos los días, no sentía ningún arrepentimiento. ¿Lo sentía? Me hice esa misma pregunta. Recordé que en la capital, solo porque mi caligrafía no era lo suficientemente buena, Madame Jian me había castigado haciéndome arrodillar en la nieve hasta que la capa sobre mis hombros tuviera un grosor de un dedo, y aunque mis manos estaban entumecidas por el frío, aún debía seguir practicando sin saltarme un solo carácter. Mis comidas diarias estaban estrictamente restringidas y por más que me gustara un plato no podía comer un bocado extra, y cada vez que aumentaba un poco de peso era castigada con un día de ayuno. Antes de cada banquete de la alta sociedad debía romperme la cabeza con todos los detalles, desde mi vestido y accesorios hasta mi discurso y comportamiento, aterrada de cometer un solo error que provocara burlas, deshonrara a la familia y pusiera en riesgo mi matrimonio con la casa del marqués. Pero ahora podía respirar libremente, reír y hablar como quisiera, viviendo exactamente como deseaba. Aunque la vida era sencilla y la comida simple, la gente que me rodeaba era sincera y honesta. ¿Así que de qué podía arrepentirme? León me dijo que un temperamento como el mío era verdaderamente raro, y sus ojos estaban llenos de asombro y admiración, pero para mí sus palabras no eran grandiosas, porque yo solo era una persona que se estaba ahogando y que había logrado agarrarse a una pajita salvavidas y se aferraba a ella desesperadamente. Me pregunté cómo estaría viviendo ahora Clara en la capital. El clima se volvió frío y la escarcha aumentó. Una mañana, mientras molía granos de soja, mi madre resbaló y se lastimó la espalda, así que empapé una toalla, le limpié la cara y le llevé comida, y ella sonrió elogiándome como su hija obediente y comprensiva, lo que me hizo recordar una vez en la capital cuando Madame Jian había enfermado gravemente con fiebre y yo cuidé de ella día y noche sin descanso, pero nunca me ofreció ni una sola palabra de elogio, mientras que ahora un pequeño gesto cotidiano conmovía profundamente a mi madre, y sonreí mientras la limpiaba, diciéndole que con su propia hija no hacía falta tanta formalidad. Mi madre se quedó inmóvil un momento, con los ojos llenos de lágrimas, y luego me tomó de la mano diciendo, entonces tú también debes prometerme algo, delante de tus padres, nunca tienes que sufrir en silencio, nunca tienes que obligarte a ser la comprensiva. La nariz me picó porque desde que había regresado con mis padres biológicos ellos me habían tratado con increíble calidez, nunca habían dudado de mí ni se habían opuesto a nada de lo que hacía, pero aún así siempre había faltado ese vínculo íntimo de familia,
Y nunca pensé que esa barrera de más de una docena de años separados se disolvería así, en una fría mañana de invierno. La casa estaba llena de calidez cuando de repente una niña de la escuela entró corriendo gritando que Chimkin se había ido de casa para casarse, pero que acababa de golpear a su marido dejándolo lleno de moretones y había regresado. Cuando entendí la historia completa no pude evitar reírme y miré a la abuela Xiao que había irrumpido furiosa a armar un escándalo, preguntándole qué había hecho mal Chimkin, y al verme reír, la abuela se enfureció aún más, resoplando que una mujer no debía golpear a su marido porque era una absoluta vergüenza y que qué demonios estaba enseñando yo a esas niñas, pero antes de que pudiera responder, la propia Chimkin gritó, los cerdos, las vacas y las cabras en casa aún no habían sido alimentados, y él vuelve tambaleándose borracho como cerdo, y encima se pone a quejarse de que mi comida es terrible, tiene suerte de que no le arrojé agua caliente en la cara, y la abuela Sao replicó diciendo que era normal que un hombre regañara a su esposa. Chimkin se burló y dijo que quizá para ella eso era normal, pero que ahora que había entrado en esa casa eso no estaba permitido y que si su marido se volvía a poner arrogante frente a ella lo golpearía de nuevo. Su expresión fría mostraba que era una mujer que cumplía lo que decía, y la abuela Xiao quedó momentáneamente sin palabras. Luego escuché que bajo la estricta disciplina de Chimkin, su marido empezó a trabajar duro todos los días, se volvió más ambicioso y su vida se volvió cada vez más próspera. La abuela Xiao, al ver los cambios positivos en su hijo después del tratamiento del Rein, también comenzó gradualmente a mantener la cabeza erguida frente a su propio esposo. No sé cuándo empezó, pero la buena reputación de las mujeres fuertes de la ciudad de Gideon se extendió ampliamente. Esto no afectó en absoluto sus perspectivas de matrimonio. Por el contrario, cada vez más hombres querían casarse con una chica de Gideon. No podía ayudar a aquellos cuyas vidas ya estaban decididas a salir de Gideon, pero creía que sus hijos seguramente tendrían vidas mejores y más prósperas. Y en cuanto a los niños que ahora leían sus libros con vacilación, sus futuros ciertamente tendrían más opciones y posibilidades. Originalmente pensaba que mi vida simplemente transcurriría tranquila día tras día. Aparte de que mis padres me regañaban por mi obstinada negativa a casarme, los días eran silenciosos y calmados. Entonces, un día, un hombre a caballo llegó y golpeó la puerta de la escuela. Era el mayordomo Bei. Me quedé atónita. No lo había visto desde que dejé la mansión Han. Al verlo tan cansado por el viaje y receloso, supe que debía haber ocurrido algo grave. Mi mente corría y temblé con un miedo repentino. ¿Podría ser la abuela? El mayordomo Bei juntó los labios y asintió con gravedad. La vieja dama no va a resistir. Antes de fallecer, quiere verte una última vez. Corrí de regreso a casa, empacando mi equipaje frenéticamente, con la mente en blanco. Cuando recuperé la conciencia, el carruaje ya estaba a decenas de millas de la ciudad. Estaba enferma de preocupación, instando al mayordomo Bei a viajar día y noche. Finalmente llegamos a la mansión Yun una mañana a través de una densa niebla. Mis padres adoptivos, el viejo Lord y la señora Han, estaban sentados en el salón principal. Nuestras miradas se encontraron, pero nadie habló. Realmente ya no sabía cómo debía llamar a las dos personas frente a mí. Está bien. Lord Han movió la mano cansadamente. Ve a ver a la vieja dama primero. Consuélala. Obedecí, corriendo hacia el patio de la abuela. Los recuerdos de los 15 años que viví allí regresaron automáticamente. Seguí el camino familiar hasta su habitación, me arrodillé junto a su cama y apenas pude articular una disculpa. Llegué demasiado tarde. Hice esperar a la abuela en su vejez sufriendo. La abuela Rousi había sido fiel. Sonrió con los labios pálidos y levantó una mano para acariciar mi cabeza. Mi vida allí había sido tan difícil. Había soportado tanto solo para convertirme en una esposa digna de la finca de Maris. Solo la abuela me había amado y protegido verdaderamente. Hace tantos años, cuando dejé la mansión Yun, ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme antes de ser forzada a subir al carruaje hacia la ciudad de Gutian. Durante mis años allí, había contemplado la luna innumerables veces, rezando por su salud y seguridad, pero solo podía enterrar mi añoranza en lo más profundo de mi corazón. Gracias a Dios pudimos encontrarnos una última vez. Desde mi llegada,
el espíritu de la abuela mejoró gradualmente e incluso su salud pareció recuperarse. Debido a esto, Lord Yang me permitió quedarme en la mansión para atenderla. Aunque rara vez se ocupaba de los asuntos domésticos, era famoso por su piedad filial. Sabía que era frío y despiadado, preocupado solo por su reputación. Pero realmente no podía abandonar a la abuela en un momento como este, así que me quedé, preparando sus medicinas y cuidándola. Nunca esperé enterarme de una noticia impactante. Clara no se había casado con la finca de Marquez. Según Lena, la sirvienta que me había servido, después de que Clara regresara, Lord y Madame Hand habían puesto todos sus esfuerzos en educarla. Pero la apariencia, el habla, la virtud y las habilidades artísticas no son cosas que se puedan dominar de la noche a la mañana. En un banquete de contemplación de flores organizado por la princesa Sanyan, Clara pintó una peonía que era apenas mediocre. Mientras charlaba con las demás damas, preguntó descuidadamente sobre la finca del marqués de Yonyan e incluso hizo algunos comentarios críticos. Todo esto llegó a oídos de la esposa del marqués. Pocos días después, la esposa del marqués visitó personalmente la mansión Yun. En sus palabras, criticó indirectamente a Clara por su pobre carácter y a mis padres adoptivos por su mala disciplina. Ese día, Lord y Madame Han comprendieron que su alianza matrimonial con la finca del marqués no era más que humo. Suspiré. El mundo ya era duro para las mujeres. Yo había sido cuidadosa con cada palabra y acción durante más de una década para apenas satisfacer a la finca del marqués. Clara, acostumbrada a una vida de libertad, naturalmente encontraba imposible adaptarse a sus reglas. Pero en esta capital, ¿cómo podía una chica rechazada por la finca del marqués vivir en paz? ¿No habló la abuela en defensa de Clara? Pregunté a Lena. La única razón por la que la finca de Maris me había notado entre todas las damas de la capital era que mi abuela y la vieja dama de la finca GU eran amigas queridas. En su juventud, habían prometido que sus hijos se casarían. Pero el destino jugó una broma y ambas dieron a luz a hijos. Así que decidieron que sus nietos cumplirían la promesa. Para nuestra generación, la posición social de las dos familias era muy diferente. Pero nadie en ninguna de las familias se atrevía a desobedecer los deseos de las dos viejas damas. Así, se decidió el compromiso entre yo y el heredero de la finca del marqués. Lena negó con la cabeza, inclinándose para susurrarme al oído. El Lord y la Madame fueron a rogar a la vieja dama muchas veces, pero ella fingió no escuchar una palabra. Mi nariz se entumeció. Abuela, ¿estabas defendiendo mi causa? ¿Y qué pasó con Clara? Continuó Lena. Durante ese tiempo, Clara fue ridiculizada donde quiera que iba. Decían que solo era una chica de campo que se atrevía a soñar con casarse en una finca de marqués. Mis padres adoptivos estaban desesperados. La presionaron aún más, obligándola a cultivar sus virtudes y practicar sus talentos día y noche. Clara fue llevada al punto de sofocación. Finalmente, después de cortarse la mano jugando con el kin, tuvo una gran discusión con ellos. No quieres a tu verdadera hija. Solo quieres una herramienta para allanar tu propia carrera oficial. He tenido suficiente. No quiero quedarme más en esta casa. Lena imitó dramáticamente la postura de Clara. Sabía perfectamente que Clara estaba actualmente a salvo en la capital, pero al escuchar esas palabras, no pude evitar jadear. ¿Y luego qué? Lena tomó un sorbo de agua y continuó. Clara intentó empacar sus cosas y escapar muchas veces, pero siempre era atrapada por los sirvientes que Lord Young había dispuesto. En su absoluta desesperación, se puso un cuchillo en la garganta, amenazándolo para que la dejara ir. Lord Hand estaba furioso y sorprendido, pero las palabras que salieron fueron escalofriantemente crueles. La familia Young preferiría tener una hija muerta antes que una fugitiva deshonrosa. ¿Cómo podría presentarme alguna vez en la corte después de esto? ¿Debo tener a personas señalándome por el resto de mi vida? Finalmente, acorralados, mis padres adoptivos recordaron a la hija que siempre había sido obediente. Incluso tramaron traerme de regreso desde 1000 metros de distancia. Esta intención se transmitió tácticamente a la esposa del marqués. Al escuchar esto, la esposa del marqués replicó,
¿Acaso la familia Han Fan Le intenta convertirse en el hazmerreír, o desean hacer que toda la finca del marqués de Yongyan sea motivo de burla? ¿Creen que nuestras puertas están abiertas para que cualquiera entre? La pareja estaba tan humillada que sus rostros palidecieron, luego se dijo, desde ese día, nunca más soñaron con una alianza con la finca de Marqués. Y si la finca de Marqués la había rechazado, ¿qué otra familia noble se atrevería a pedirla? Pasaron 2 años tranquilamente. La capital gradualmente olvidó que la familia Jun había encontrado alguna vez a una hija perdida. Nadie mencionaba el nombre de Clara en los banquetes. Mientras no tuviera que asistir a fiestas, Clara se adaptó gradualmente a la vida allí. Este año, Lord Young tomó el asunto en sus propias manos y casó a Clara con un graduado provincial que favorecía. Quizás la historia de la verdadera y falsa hija resultó tan intrigante para las damas nobles que incluso los narradores comenzaron a escribir relatos ficticios sobre nosotras. No pasó mucho tiempo antes de que tanto Clara como yo recibiéramos invitaciones de la princesa Cencian, pidiéndonos asistir juntas al banquete de primavera. Ese banquete fue la primera vez que vi a Clara desde mi regreso a la capital. Ella había llegado antes que yo y al entrar ya estaba rodeada de un grupo de damas. Escuché en silencio unos momentos y eran solo comentarios suaves con sarcasmo. El rostro de Clara estaba rígido de ira, pero lo soportaba. Quizás estos años en la capital le habían enseñado que este lugar no era bueno para expresar abiertamente su desagrado. Una sola palabra imprudente podía ofender a personas a las que no podía permitirse molestar. Su esposo apenas había aprobado sus exámenes y una sola palabra de cualquiera en ese banquete podía arruinar su futuro. ¿Cómo se atrevería a reaccionar? Pero yo ya no tenía nada que temer, ni podía simplemente observar. Señorita señorita Jia, ha pasado varios años. Realmente se han vuelto aún más hermosas, dijeron al escuchar mi voz y al voltear vieron que yo estaba detrás de ellas. Tuve que pensar un momento para recordar que yo también había sido parte de su círculo de amigas. Rosalind, deberías cambiar la forma de dirigirte a mí, susurró una de mis antiguas amigas cercanas. Tenía razón. Habían pasado varios años y las jóvenes de ayer ahora eran todas jóvenes señoras de familias nobles. Pero yo había estado ausente tanto tiempo que no recordaba quién era quién y ni siquiera me importaba. Al oír el alboroto, Clara también me miró, sus ojos reflejaban una miríada de emociones indescriptibles y nos quedamos observándonos a través de la multitud en un silencio prolongado. He oído que ustedes dos son hermanas, una verdadera y otra falsa, pero no se parecen en nada. Cortó el ruido la voz de la princesa Cencian. Me volví y junto a la princesa estaba otra persona, el futuro esposo de la casa de Yongyan, mi exprometido Julian. Tras tantos años, el joven apuesto y gentil de antes ahora estaba marcado por los elementos, con rasgos firmes y decididos. Solo después de regresar a la capital supe que había pasado los últimos años en campaña, siguiendo al general Gu Bei y ganando méritos en batalla con su estatus de par imperial y título hereditario. Julian podría haber vivido cómodamente gracias a la gloria heredada, pero no se conformó con ello, sino que se lanzó al campo de batalla con su propia sangre y lágrimas, ganando méritos que silenciaron a todos sus críticos. No pude evitar admirarlo. Pensando en esto, me di cuenta de que el hombre por el que tanto me había esforzado en casarme no era en realidad un inútil, solo era una lástima que nadie pudiera luchar contra los designios del destino. Tras el banquete, Clara me apartó para hablar en privado, quizás por el vínculo especial entre nosotras, aunque era solo nuestra segunda reunión, ninguna de las dos sintió extrañeza. Me preguntó por mis padres en Gurienthan y le respondí en detalle, asegurándole que no debía preocuparse. Luego le pregunté por su vida en la capital y le ofrecí ayudarla a salir de allí y volver a Gurienthan si se sentía infeliz. Pero al ver sus ojos llenos de amor y admiración por su esposo, y su mano acariciando suavemente su vientre, comprendí todo. Clara había encontrado su lugar y ya no era la Clara de Gurienthan. Tras hablar con ella, tomé un sendero pequeño para retirarme temprano, pero me encontré bloqueada por alguien. Me sorprendí y me incliné ante Julian, quien me indicó que me levantara. Me contó que durante la campaña había pasado por un pequeño pueblo y escuchó que allí había una escuela de niñas dirigida por una joven de la capital. Sus compañeros se divertían y fueron a echar un vistazo. Señorita Jen, ¿qué opina? Mi corazón latió aceleradamente. Cuando aún estaba en la mansión Jun, gracias a la reputación de la casa del marqués, recibía invitaciones frecuentes y había coincidido varias veces con Julian en banquetes.
pero por formalidad nunca habíamos hablado a solas. Si Julian me hubiera visto en Town, sin duda me habría reconocido, pero no dijo nada entonces. ¿Por qué mencionarlo ahora? No entendía su intención y simplemente escuché en silencio. Él dijo que había sido yo quien aconsejó a mi madre cancelar el compromiso con Clara. Levanté la vista, sin comprender, pensando que el compromiso se había roto porque la esposa del marqués era demasiado orgullosa para aceptar a alguien imperfecto, pero nunca imaginé que Julian había sido quien lo inició. Hermana Rosalind, ¿ya está casada? Quizás por los años de campaña. Su forma de hablar era ahora increíblemente directa y mi corazón saltó. ¿Podría estar interesado en mí? Si no lo está, lo detengo, dije, y él escuchó la ironía en mi voz y levantó una ceja, replicando, ¿crees que no puedo? Vine a la capital solo para ver a la vieja dama y no quiero causar más problemas, le dije con franqueza. Negué con la cabeza. No es que piense que no pueda, solo que incluso si se casara conmigo, no habría ningún beneficio para mí. La expresión de Julian se volvió fría. ¿Crees que la casa del marqués no es digna de ti? Por supuesto que sí. En el pasado fui meticulosa con cada palabra y solo gracias a la buena voluntad de nuestras dos abuelas tuve la suerte de atraer la atención de la casa del marqués. Pero la vida es larga y llena de dificultades. ¿Cómo puedo garantizar que nunca cometeré un error? Cuando eso suceda, la vieja dama ya no estará. ¿Quién puede garantizar que no seré descartada por la casa del marqués? Y aunque no me descarten, y un esposo tan noble como usted pudiera cansarse de mí y tomar 3 o 4 concubinas, mis padres, por orgullo y estatus, no se levantarían en mi defensa. Yo solo volvería a ser la burla del mundo. Al escuchar esto, Julian se quedó atónito y luego estalló en una risa con expresión de impotencia. Nunca pensé que yo, Julian, me convertiría en un hombre por el que la gente tendría demasiado miedo de involucrarse, dijo, y yo sonreí débilmente. Él replicó que yo no debía ser tan modesta, que aunque no tuviera tales intenciones, naturalmente habría incontables damas que lo admirarían. Julian movió la mano indicándome que no lo adulase. En ese momento, nuestras intenciones estaban claras. Yo no era la persona a la que él estaba decidido a casarse, solo que mi vida libre en el campo estos años me había hecho un poco diferente de las demás chicas a su alrededor. Él se mostró momentáneamente intrigado, con un poco de arrepentimiento por el matrimonio que casi tuvimos, lo que creó este extraño afecto pasajero, pero en unos días volvería en sí. Yo no era la persona adecuada para él y él, por supuesto, no era la persona que mi corazón deseaba. Tras solo unos meses, ya me cansaba de la vida en la capital y solo quería irme lo antes posible. Pero ¿y la vieja dama? ¿Cómo podría soportar dejarla? Pasé la noche dando vueltas en la cama, y a primera hora de la mañana siguiente fui a rendir mis respetos. Abuela, ¿estarías dispuesta a venir conmigo a la ciudad de Gudín? Le revelé mis pensamientos. La vieja dama ya estaba avanzada en años y no debería viajar lejos. Pero después de haber vivido a su lado durante estos días, sabía que ya había hecho las paces con el tiempo que le quedaba, lista para recibir la muerte. Ella también se había cansado de los años de conflictos y engaños en la capital. La ciudad de Gudín, con sus montañas verdes, aguas claras y clima templado, era el lugar perfecto para pasar la vejez. Además, conmigo a su lado para cuidarla, estaba segura de que podía hacer que sus últimos días fueran más cómodos que aquí. Lo único de lo que no estaba segura era que los ancianos a menudo prefieren quedarse en su tierra natal. Y Lord Young era, después de todo, su hijo biológico. ¿Estaría dispuesta a dejarlo para seguir a una sobrina como yo? Había enviado una carta a mis padres con antelación. Cuando mi carruaje con la abuela dentro llegó a los límites de la ciudad de Gudín, pudimos verlos de pie junto al camino desde lejos, saludándonos. Leon estaba con ellos. Al ver la cálida y sincera bienvenida de mis padres, la vieja dama poco a poco sonrió felizmente. Rosie, no es de extrañar que seas mucho más feliz aquí. La vieja dama tomó mi mano y la palmeó. Yo apreté su mano en respuesta. Abuela, de ahora en adelante, serás tan feliz aquí como yo. Después de que la abuela descansara unos días, la llevé a mi escuela. En mi ausencia, la hermana Hua y Leon habían guiado a los pequeños maestros, organizando perfectamente las lecciones diarias. La vieja dama asintió satisfecha, elogiando que todo lo que había aprendido en el pasado no había sido en vano.
Esa tarde, la vieja dama me llamó a su habitación y abrió uno de sus cofres de viaje. Las joyas brillantes en su interior deslumbraron mis ojos. La vieja dama rió y me pellizcó la nariz juguetonamente. ¿Qué pasa? Este pequeño tesoro ya te ha cautivado. Realmente no pude evitar exclamar, abuela, realmente eres una gran fortuna. La vieja dama rió a carcajadas. Tú, todos estos años dirigiendo una escuela, debiste gastar toda la plata que trajiste de la mansión Han. Lo que más me falta ahora es tiempo. Lo que menos me falta es dinero. Quiero usar este dinero para estas niñas, para estos niños que aún tienen el regalo del tiempo. Abuela, mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que este dinero contenía su compasión hacia mí, pero aún más, contenía su propia benevolencia y caridad, un deseo de usar su capacidad para ayudar a miles de jóvenes. No llores todavía, niña. La abuela tiene algo que preguntarte. Me limpió las lágrimas. Al escuchar su tono serio, me senté recta. Tú y ese león, ¿cuál es exactamente vuestra relación? Un brillo travieso apareció en sus ojos. Inmediatamente me sonrojé. No podía creer que la abuela a su edad todavía fuera tan curiosa. ¿Qué relación podría haber? Murmuré tímidamente evitando su mirada. No intentes engañarme. Puede que sea vieja, pero mi mente sigue clara. La forma en que te miran no es normal. Lo he visto claramente. Al verme inclinar la cabeza en silencio, la vieja dama suspiró. Ah, bueno, no te he visto en años. Mi sobrina ha crecido y ahora está distante de mí. Si hay cosas que no quieres decir, no te obligaré. Abuela, no es que Rousi no quiera decirlo, respondí rápidamente. En todo este mundo, la única persona a la que nunca le ocultaría nada eres tú. Entonces dime claramente. León tiene sentimientos por mí. Lo sé y no estoy totalmente en contra de él. Pero su origen, su historia, todo es un misterio. Lleva demasiados secretos que nunca me ha compartido. Ahora solo deseo vivir una vida tranquila, como una nube flotante o un río que fluye. Él no habla, así que yo no pregunto. Este mundo ya está lleno de espinas. No deseo forzar nada. La abuela asintió comprensivamente. Con mi limitada experiencia, ya podía ver la diferencia entre León y las personas que lo rodean. ¿Cómo podría la abuela, que ha visto todas las tormentas de la vida, no ver a través del disfraz de carnicero hasta descubrir la otra identidad oculta? Sin embargo, no pudo evitar aconsejarme. Si ya has reconocido que este es un charco fangoso, deberías sacar tu pie antes que después. No esperes hasta invertir demasiado. Y cuando quieras irte, descubrirás que has hundido demasiado para escapar. Solo terminarás dañando el vínculo que ambos compartían. Esa noche, no pude dormir, dando vueltas en la cama. Las palabras de la abuela resonaban en mis oídos. Los días continuaron pasando tan tranquilamente como antes. Ese año, en el Festival del Doble 9, llevé a los niños de la escuela a las afueras de la ciudad de Gideon para escalar las montañas. El cielo otoñal estaba alto y claro. Bajo la extensión azul, las hojas amarillas flotaban como mariposas en vuelo. Después de jugar un rato con los niños, Leon vino a buscarme. Se sentó a mi lado y, como un mago, de repente sacó un ramo de flores silvestres de detrás de su espalda. Las flores de colores brillantes solo resaltaban su sonrisa radiante. La hermana Hua dijo que a todas las jóvenes les gustan las flores, así que también recogí un ramo para ti. Al mirar el ramo, un repentino impulso de valor surgió en mi corazón. Rosalind, sé valiente una vez más. Tu vida debe ser tuya para controlar. Tomé las flores y miré directamente a León. Len, solo lo preguntaré una vez. ¿Me estás ocultando algo? La sonrisa de León se congeló instantáneamente. Pasó una brisa ligera. En mi corazón, comencé la cuenta regresiva. Mía, solo te doy esta oportunidad. Si no nos desvanecemos, entonces que así sea. La cuenta regresiva llegó a su número final. Suspiré, extendiendo el ramo para devolvérselo.
si es así, León, seamos vecinos ordinarios de ahora en adelante. Rosie. La voz de León vino detrás de mí. Te contaré todo. Desde hace tiempo había visto que León no era un carnicero, pero nunca imaginé que era hijo del emperador. León rió amargamente. Rosie, si tienes miedo y no quieres acercarte a mí, no te culparé. No podía creerlo. Ambos habíamos estado en la capital al mismo tiempo, pero no tenía idea de que la corte imperial estaba en tal tumulto. León era solo un príncipe ordinario, pero había sido perseguido hasta tal punto. Su madre, la consorte Hoy, para proteger su vida, había arreglado que se uniera al ejército. Un aliado de su familia en el ejército fingió su muerte en batalla. Pero aún así, en los años siguientes a su muerte, fue cazado implacablemente. No fue hasta que la familia de la hermana Jou lo encontró y lo salvó que finalmente escapó de sus perseguidores. Quizás sus enemigos finalmente creyeron que realmente estaba muerto, permitiéndole dejar de huir. Cuando la familia de la hermana Jou lo rescató, su rostro estaba cubierto de llagas. Aprovechó esa oportunidad para cambiar su rostro mediante fórmulas secretas, alterando su apariencia. También deliberadamente comió grandes cantidades de carne grasa, haciéndose más pesado. Se puso un delantal, tomó un cuchillo y finalmente ganó una nueva identidad, un carnicero honesto y sencillo. La ciudad de Budian era un pueblo pequeño y remoto, raramente visitado por funcionarios o nobles. León finalmente podía vivir en paz. ¿Y tu compromiso con Clara? Pregunté. León se sonrojó. La razón fue sorprendentemente ridícula. En ese momento, Clara lavaba ropa junto al río cuando resbaló y cayó. No sabía nadar y gritó aterrorizada. León, que pasaba por allí, saltó y la salvó. Pero nunca esperó que salvar a una chica significara tener que hacerse responsable de ella. Para proteger la reputación de Clara y también tener una razón legítima para quedarse en el pueblo, León aceptó la propuesta matrimonial de mis padres. Pero él nunca supo que Clara no lo quería en absoluto. Para escapar del matrimonio, empacó sus cosas y huyó, solo para encontrarse con mi padre adoptivo, que viajaba por asuntos oficiales. Al ver el colgante de Jade y la marca de nacimiento, confirmó instantáneamente que era su hija perdida. Y eso llevó al resto de la historia. Al verme perdida en mis pensamientos, León se puso ansioso. Rosie, ¿qué estás pensando? Sonreí. Ya no eres un príncipe de la capital, y yo ya no soy la verdadera hija de la familia Han. Olvidemos todo eso. De ahora en adelante, tú eres el carnicero León. Yo soy la maestra Rosalind. Tú cortas, yo enseño. Trabajaremos duro juntos, viviendo una vida feliz con la abuela, nuestros padres y los niños. Parecía sorprendido de que hubiera dejado nuestro pesado pasado con solo unas pocas frases. León me miró, y luego, después de un momento, estalló en una fuerte risa. Al verlo tan feliz y aliviado, no pude evitar reírme con él. Habíamos visto el esplendor del mundo y soportado sus tormentas. Al final, resulta que el viaje de la vida, sin importar lo lejos que nos desviemos, es como esa gaviota que vuela libre entre el cielo y la tierra. Podríamos ser ese par de gaviotas, viviendo una vida simple y feliz. El viaje de Rosalind nos enseña que la verdadera fortaleza no está en soportar una jaula dorada, sino en encontrar el coraje para construir una nueva vida una vez que se ha perdido. Transformó su mayor pérdida, su estatus, en su mayor liberación. Al elegir el propósito sobre la posición, encontró no solo su verdadero yo como maestra, sino también una felicidad y libertad que el estatus nunca podría ofrecer. Su resiliencia definió su nueva identidad auténtica. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si la disfrutaste, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.